parte de la anatomía del ojo estaba incluido el párpado, ¿no? Sí. Los párpados. Porque no hay ojos sin párpados, ustedes conocen nada, ¿no? Porque cumple funciones importantes el párpado. Los párpados se desarrollan alrededor del segundo mes de la vida embrionaria, de la gestación, y provienen del ectodermo, parte formado del ectodermo. Permanecen adheridos del superior al inferior hasta el séptimo mes aproximadamente. Ahí se despega del superior del inferior. Por eso es que cuando nacen prematuros, muchas veces nacen con los párpados superior del inferior. Eso se llama anquilobléfaro. Lo vamos a ver ahora. Y esto ya lo hemos visto en anatomía, que el párpado tiene 5 capas: la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo orbicular, la porción palpebral y la porción orbicular, el tarso, que es este, que aloja la glándula de Meibomius, estas son glándulas de Meibomius, y la conjuntiva, que va a tapizar, en este caso del párpado, la conjuntiva tarsal, que va adherida al tarso. Esas son las 5 capas del párpado. Lo mismo. El párpado superior, la función principal de los párpados es cubrir el globo ocular, lubricar la superficie corneal y la superficie conjuntival, ¿no? Y sobre todo mantener la nutrición de la córnea, manteniendo el equilibrio junto con el endotelio corneal. El párpado superior cubre 1/3 de la córnea, la parte superior de la córnea, y el párpado inferior llega hasta el limbo esclerocorneal, hasta el limbo. Entonces extiende las lágrimas bañando permanentemente sobre la superficie para cambiar los electrolitos y hacer que la córnea siga siendo transparente y siga manteniendo sus 20 dioptrías de potencia refractiva. Es una función importante y cubre evitar la desecación de la córnea, etc. Las malformaciones congénitas de los párpados más vistas son la ptosis, caída del párpado, el epicanto, la blefarofimosis, ectropion congénito, entropion congénito, vamos a ver ahorita, anquilobléfaron, que es lo que les decía, los párpados que han prendido el superior con el inferior, no se han liberado, y combinación de estas. Tosis palpebral. La tosis palpebral puede ser unilateral o bilateral. Esta es una tosis congénita unilateral y esta es bilateral. Las causas son la ausencia del elevador del párpado superior o debilidad muscular o alteraciones simpáticas en caso de que afecten en el párpado del músculo de Müller que se inserta en el borde superior del tarso. Eso lo hemos visto en la anatomía. Cuando un paciente, un niño, tiene una tosis como este, vean ustedes que para poder mirar a este niño levanta el mentón, pero sin embargo puede mirar en ambos. Entonces no se debe operar a estos niños, porque es quirúrgica la tosis palpebral. No se lo debe operar hasta que no desarrolle la cara, cuando pueden ver. Cuando el globo ocular o el eje visual queda cubierto por el párpado, entonces hay que operarlo lo antes posible, porque si no desarrolla ambliopía. Ambliopía es el ojo flojo, el ojo que no aprende a mirar. Entonces, en ese caso sí, pero en este caso y en este caso peor. Tiene una tosis congénita del ojo, del párpado superior del ojo izquierdo, pero no necesita, que está viendo con ambos. Entonces, hasta que desarrolla la cara para poder hacer una operación que dure. El epicantos, este es el epicantos, es el pliegue que hay en la piel del párpado superior, en la porción interna. Algunas veces a la inversa, epicantos inversos, cuando el pliegue viene no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, en el párpado inferior. Estas características son raciales también. La gente asiática
es normal, esto no se considera que el canto es normal. Acá igual, pero en un gringo que nazca con esto hay que averiguar, o es congénito o es híbrido asiático, porque tiene diferentes formas, ¿no? Y simula, parece estrabismo. Vean ustedes que este pliegue y este pliegue hace que la distancia de canto a canto sea amplia. Entonces cuando estos niños miran hacia acá, hacia su derecha, digamos, este ojo se pierde un poco por el pliegue y da la impresión de que tuviera estrabismo. Y mira al otro lado lo mismo. Entonces pseudoestrabismo, pseudodeviación. Esto es otra desviación, otra alteración que se llama blefarofimosis. Miren, la hendidura palpebral es chiquitín. Normalmente tiene que tener más de 28 milímetros de canto a canto y 9 milímetros de amplitud de ancho, de apertura, los párpados. Cuando tiene menos que eso, es blefarofimosis. Y vean ustedes que aquí hay un epicanto inverso. ¿No ven? Al contrario que lo anterior. Generalmente la blefarofimosis ¿no? Apenas se ven las córneas. Entonces la corrección de este quirúrgico, la blefarofimosis, se hace doble cetoplastía, una acá y otra acá, se aproxima los cantos y se amplía, aquí se hace una cantografía para agrandar el ojo del párpado. Otras alteraciones relativamente frecuentes son los colobomas. Coloboma es la ausencia de tejido en algún lugar del órgano. En este caso, coloboma del párpado superior del ojo izquierdo. Acá también del ojo derecho, coloboma. Esto se produce por alteraciones en la formación del niño, una alteración genética. Hay que saber el ojo y toda esa historia que ya es ingeniería genética. Pero lo cierto es que vean ustedes que aquí hay una exposición de la córnea, no hay una protección ni lubricación, por lo tanto esa córnea puede desarrollar úlcera, trauma, lesiones, sequedad ocular y hasta perforación del globo. Entonces hay que hacer una operación lo antes posible de corregir este defecto. Y esto se corrige con cirugía. Generalmente se ocupa en vez de tarso, cartílago de la oreja y conjuntiva de la boca o del otro lado, mucosa de la boca, ¿no? Conjuntiva del otro ojo y piel de la parte interna del brazo. Pero eso hay que corregir rápido, porque si no produce definitivamente, aquí hay una úlcera, una lesión, un leucoma corneal en este paciente. Corregir para evitar las complicaciones después. Esta es otra alteración congénita, ectropion congénito. Ectropion es el párpado de vertigo, como es. Entonces, hay que hacer la cirugía lo antes posible porque si no se queratiniza, se atrofia en la glándula del párpado y va a ser un problema eterno para el paciente. Hay que hacer trasplantes conjuntivales totales, etc. Mientras antes se hace la cirugía, es más fácil. Entropion congénito. Entropion, doblar el párpado hacia adentro, ectropion hacia afuera, ¿no? Y epibléfaron. Este entropion, vean ustedes aquí está rozando las pestañas en la superficie corneal. Acá también epibléfaron. Ocurre muchas veces en los bebés recién nacidos que las pestañas tocan, epibléfaron tocan la córnea por la grasa del párpado inferior, pero a la medida en que van creciendo solamente hay que lubricarle el ojo. Y eso va, el niño a la medida en que va creciendo, a las semanas o meses, ya eso se pone. Este es anquilobléfaro. Vean ustedes, no hay separación del párpado superior del inferior. Anquilobléfaro. Generalmente ocurre en niños que nacen prematuros porque los párpados se liberan en el superior del inferior al séptimo mes de la vida intrauterina, de la gestación. Y aquí es anquilobléfaro interno, pero este es una tarsorrafia en realidad. Cuando hay una úlcera perforada en la córnea o pronto a perforarse, se sutura el párpado superior del inferior y eso se llama tarsorrafia. Pero aquí lo han puesto en esta diapositiva como anquilobléfaro.
Este es un euroblefa. En la parte ectropium, en la parte temporal, como jalado por parte de esa zona. Hay gente que lo tiene, el mecanismo no se sabe, pero si no molesta no hay necesidad de hacer nada. Si molesta hay que... Los procesos inflamatorios de los párpados, los más frecuentes son las blefaritis, los orzuelos, los chalacios, la dermatitis por contacto, etc. Esta es una blefaritis. Blefaritis escamosa es producido por el Staphylococcus aureus. Muchas veces la gente, cuando llega el invierno, no se pone el saco negro o el casco que hay en ese saco blanco. Pero eso no es el tratamiento. El tratamiento es tratar con antibióticos, limpiar la superficie de los bordes palpebrales. Hay una montonera de medicamentos para eso. Porque algunas veces incluso esto se produce por parásitos, por demores al comienzo. Y hay que tratar con antiparasitarios. Pero en general son estafilococos. Entonces, la limpieza de los párpados con champú para los pacientes, digamos, que están trabajando en una posta o en un puesto médico, qué sé yo, cuando salgan, van a ver gente así, van a tener que usar, no le van a dar un lip clean, que le va a costar $50 el cosito. Mejor le dan champú Johnson de bebé que cuesta $5 o $10, que tiene casi el mismo efecto. Entonces, que con un cotonete le van a estructurar, le van a limpiar bien cuando lo bañan a la niña, si es que es chico. Y después de, o la madre, también si tiene la madre de quien sea, y se da antibióticos para matar los estafilococos. Antibióticos en colirio o en crema, en un buen tortal. Esa es la forma de tratar. Y la blefaritis ulcerosa, estas, que vean ustedes, estas son escamosas. Estas ya son ulcerosas, se forman úlceras sangrantes en el borde palpebral que al final destruyen los folículos pilosos, ¿no? Y al destruir viene todo tan bonito con una blefaritis así, una pena, ¿no? Entonces hay que tratarlo antes de que llegue a esto mejor. Y el tratamiento es el mismo, pero hay que tratarlo en el momento de cuando usted espera mucho. Después queda espacio sin pestañas que no van a salir nunca más, y eso se llama madarosis. Áreas del párpado sin pestañas que ya no van a crecer los más folículos. La blefaritis escamosa, y estas también son escamosas, enrojecimiento de los bordes palpebrales, engrosamiento de los bordes, escamas, costras, caída de las pestañas, todo eso es parte de la blefaritis. Hay gente que llega de la época en que tienen blefaritis, sobre todo en invierno, y se ponen, ¿cómo se llama? Vaselina. Pero eso disimula, pero no cubre. Pero que no caiga, que no se vea blanco. Porque las mujeres, con el cariño que se merecen, son Picasso que da un viejo tuerto para pintar, como se pintan los ojos de bonito. Lo malo es que cuando vuelven a la casa, no son igual que Picasso para pintarse. Entonces se dejan medio y eso se macera y se forma una blefaritis por la presencia de químicos en el borde palpebral. Para las médicas y para las pacientes. Entonces, la gente que se quita bien los cosméticos, pero las mujeres tienen mucho más chance de hacer blefaritis que los hombres, porque la mayor parte de los hombres no nos pintamos, ¿no? Algunos sí, pero bueno, cada quien sabe. Pero por eso es que hay más porcentaje de blefaritis en las mujeres que en los hombres, porque usan químicos. Eso hay que recomendar a los pacientes también, es importante, ¿no? Y enseñarles cómo tratar la blefaritis. Y doctor, ¿sí? por el uso de las pestañas postizas que usualmente no Peor. Peor todavía. Entonces vean ustedes aquí, escamas duras en los bordes como rosquetes alrededor de las pestañas, blefaritis estafilococcus. Tratamiento, higiene de los bordes palpebrales, sencillísimo, con cotonete, un poco de champú Johnson de bebé, chiquines se compran ahí otras cosas, pero eso es lo más simple, y se estruja el borde palpebral y va a quedar limpiecito,
se pone un colirio con un poquito de corticoides, se frota con un ungüento oftálmico de antibiótico, puede ser tobramicina con dexametasona, antes de dormir, y esto va a sanarse, pero hay que hacer seguimiento, igual que en la caspa de la cabeza. Si se lavan una vez y no se lavan un mes, van a tener igual, ¿no? Entonces hay que tener la costumbre de limpiar bien los párpados y enseñar a los pacientes. Pero después no tener pestañas es tremendo, sobre todo para la dama. Entonces ese es el tratamiento para la blefaritis. La blefaritis ulcerosa, mire, aquí ya no hay pestañas, madarosis. Presenta úlceras grandes en los bordes, hay disminución de la filtración. Otra cosa es mirar si cuando hay mucho sol y estar sin pestañas. Las pestañas cumplen también una función en la ayuda al ingreso de luz a los ojos. Entonces, pérdida definitiva de la pestaña madrosa. Los orzuelos. Todo el mundo tiene, bueno, le dicen suso, aquí le dicen suso. A todas las bolitas que hay en el párpado se dicen suso. Pero hay orzuelo interno y hay orzuelo externo. No se olviden, se lo voy a preguntar. El orzuelo interno se presenta en las glándulas de meigomio. Infeccioso, el orzuelo interno. El orzuelo externo, aquí hay un orzuelo interno, una glándula de meigomio, y se va a dejar por la conjuntiva. El orzuelo externo es este, y ya no es glándula de meigomio, es una glándula de mol, que está al lado de los folículos pilosos. Están las glándulas de 6, se infectan, también lo mismo, Staphylococcus aureus, y el tratamiento de esto es paños calientes del externo. Hago paños calientes para que se madure y solo se drena. O el médico le puede drenar con una aguja hipodérmica, se limpia con antiséptico, se hace un pequeño corte y se ayuda a salir. En el orzuelo externo no hay problema. En el interno sí hay que drenarlo con una pinza de chalazo. Hay una tumefacción, enrojecimiento, aquí hay una pústula, es típico del orzuelo externo. Evolución 2 a 3 días, entonces ya saben, paños calientes y se drena. No hay más. Este es un chalacio ya. Que los chalacios son las glándulas de meigomio, pero no es infeccioso. El chalacio, aquí tenemos en el párpado superior y en el párpado inferior entre 24 a 26 glándulas de meigomio. Fina. Se tranca la salida de una de las glándulas de meigomio porque no se limpiaron bien los bordes de los párpados para evitar la blefaritis. A veces se tranca la salida, porque las glándulas de meigomio forman líquido, forman aceite para juntarse con la lágrima y formar la capa lipídica que va en la superficie de la película lagrimal para evitar la evaporación. Cumple su función esta glándula de meigomio. Cuando se obstruye por procesos inflamatorios, sobre todo los bordes, donde drena cada una de las glándulas de meigomio, la glándula no sabe que se ha obstruido y sigue formando su lípido y se forman granulomitas no infecciosos en el interior de la glándula de meigomio por obstrucción. Entonces el tratamiento de esto es quirúrgico, pero cuidado con el tratamiento quirúrgico. Si es oftalmólogo, sabe que tiene en su consultorio los materiales para hacerlo, y le vamos a mostrar ahora cómo se hace. Pero si no son oftalmólogos, no quieran hacerlo en la emergencia de una clínica o de un hospital. Yo he visto alguna vez algún amigo médico que ha querido drenar, ha hecho una incisión en el párpado acá y divulsionó y no hay nada, no pilla la bolita, se fue la bolita. Entonces, porque esta bolita está dentro del tarso, que es un tejido conectivo denso, casi cartilaginoso, y dentro, hemos visto ahí cómo está el tarso, con la glándula dentro, pero no se la encuentra cuando uno incide en la piel. Pero sin embargo tienen que tener esto es una pinza de chalacio, esto es una cubeta de chalacio, es un cuchillete, y aquí está el chalacio, se inyecta anestésico en el párpado, aquí en la parte de la conjuntiva también, se pone la pinza que tiene una lámina metálica atrás y la parte interna donde vas a hacer el corte,
está en la conjuntiva, se hace una incisión con un cuchillete, vean ustedes cómo sale el contenido de la glándula, se hace una legra, una cureta de chalacio, se raspa el interior, se limpia bien, si es posible se pone yodo povidón adentro, que no vuelva a inflamarse, y se pone un poco de antibiótico con corticoide en el ungüento. Esa es la forma de hacerlo, pero no es haciendo incisiones en la piel de la persona. Las dermatitis por contacto son por causa de cosméticos, antibióticos, etcétera, que uno se pone en o en la piel de los párpados. Esto se pone un eritema, con edema, y el tratamiento es suspender la causa. Si me pongo una cosa y me produce daño, no la saco. En cambio, esto es un herpes zóster facial. Generalmente el herpes zóster, ya saben, se localiza en un lado, el derecho o en el izquierdo. No hay herpes en ambos lados. Entonces no hay donde pelarle. Si uno ha visto una vez el herpes, las lesiones herpéticas no va a confundirse. Lo peligroso son los herpes faciales, generalmente afectan a la rama del trigémino, ¿no? Una de las ramas o más, es cuando agarra la rama nasociliar. La rama nasociliar. Porque la nasociliar está comunicando la parte nasal, sobre todo la parte de la punta de la nariz, por ahí va el nervio nasociliar y conecta con el cuerpo ciliar, el globo ocular adentro. Cuando afecta la rama nasociliar produce una endoftalmitis por herpes gravísimo y se pierde el ojo si no se trata adecuadamente. Tratamiento antivirales y sistémicos, locales y sistémicos. Aciclovir en ungüento, sobre todo aciclovir vía oral, así cuando ven un paciente como este, para evitar las complicaciones oculares, le dan 160 miligramos, 1600 miligramos, 2 cápsulas de 800 miligramos de tableta del antivirósico, ¿no? Cada 6 horas, obligatorio, los primeros 10 días. Y después van a darle, de acuerdo a cómo va evolucionando, le van cambiando la dosis. Hay que hacer examen del ojo para ver si hay inflamación interna o si hay lesiones corneales por el herpes. Entonces ese es el tratamiento. El médico que no da, en este caso, el aciclovir, 2 cápsulas o 2 tabletas de aciclovir cada 6 horas, los primeros 10 días, va a ser cómplice de que se pierda un ojo. Entonces, hagan esto, miren, aquí está con lesiones en la punta de la nariz, en todas partes. La parte dermatológica es mejor tratarla junto con un dermatólogo. Ellos tratan mejor todas estas cosas. Entonces hay que cuidar el futuro de los ojos de un paciente con herpes, no la piel, el ojo. Las triquiasis. Las triquiasis son el crecimiento de pestañas en sentido contrario. En vez de crecer hacia afuera, crecen hacia adentro. Entonces van a cepillar la superficie ocular y van a producir lesiones superficiales de la córnea, úlceras corneales y a veces infecciones por causa de esa úlcera y hasta pérdida del globo. Entonces, el párpado en este caso, en la triquiasis, el párpado está en posición normal, son las pestañas que están crecidas hacia adentro. Esto se trata con diatermia, son unos aparatos especiales que entran hasta el folículo filoso de la pestaña y lo destruyen para que no vuelva a salir ahí. A veces es necesario también hacer alguna operación más. Las distiquiasis, la anterior era triquiasis, unas cuantas pestañas dirigidas hacia atrás. Las distiquiasis son 2 hileras de pestañas. Vean aquí, hay una hilera de pestañas hacia adentro y hay una hilera normal. La hilera de pestaña que está hacia adentro, que es la patológica, tiene los folículos pilosos dentro de las glándulas del meibomion, dentro del tarso mismo. Salen desde ahí, entonces van a brochear la superficie ocular y producen lesiones importantes. Los síntomas son los mismos de todas las lesiones producidas por presencia del cuerpo extraño.
El entropion ya es otra historia, ya es el párpado que está enrollado, entropion, ¿no? Está también las pestañas haciendo su trabajito de lijar el globo ocular, pero el párpado está enrollado. Y ahí pueden ser cicatrizales o pueden ser espasmódicos o seniles, o entropion, pestañas bordes hacia adentro. Los traumáticos por quemaduras, por infecciones, se producen entropion, en este caso traumático. El tratamiento es quirúrgico, poner el párpado en la posición normal para que las pestañas no estén botando el globo. El espasmódico o senil, vean ustedes cómo es este, está invertido, está en el borde palpebral por una retracción o hipertrofia de la porción palpebral del músculo palpebral orbitario. Y la parte periférica, la parte orbitaria, está relajada en el músculo y esta está contraída, hace especie de elástico en el borde. Entonces, el tratamiento de esto es también de los entropion espasmódico o senil. Este es ectropion, al revés, hacia afuera, borde hacia afuera, vean, ¿no? En una exposición conjuntival de la conjuntiva tarsal. Pueden ser cicatrizales, seniles o paralíticos. Entropion involutivo de la gente mayor. Párpados. Muchas veces esto ocurre por una flacidez del tendón cantal lateral. Hay un tendón que va a sostener, que viene del tarso y va a sostener el ángulo del párpado en la órbita, que hace que se mantengan en su posición los párpados. Se relaja este tendón cantal lateral y cae el párpado hacia afuera, que es uno de los mecanismos, y produce tratamiento, por supuesto, que es también quirúrgico. Este es cicatrizado por un trauma. El párpado inferior es el más probable lastimado en el trauma, ¿no es cierto? Y hay la conjuntiva está expuesta, se produce también una queratinización de la conjuntiva y hay que reposicionar el párpado al lugar que le corresponde, liberar todo este tejido y volver a colocar, porque cuando llega un paciente a una emergencia, a veces lo recibe un médico que no sabe la anatomía del párpado. Ustedes seguramente no van a tener problemas, porque ya saben, no van a agarrar el tarso con la piel, lo que da de moñico y todo, ¿no ves? Entonces piel con piel, tarso con tarso y cada cosa en su lugar, no va a ocurrir esto. Pero si ha ocurrido, hay que liberar todo esto y volver a reparar la posición del párpado quirúrgicamente. Esto se llama ectropion senil, por la flacidez de la piel de todo el cuerpo, ¿no? Sobre todo el párpado inferior y el peso, miren cómo está, hay un ectropion. Por la relajación misma de los músculos. Para saber si está o no está intacto el ligamento cantal lateral, que es una de las causas más importantes, se pellizca el párpado inferior de esta forma, se pellizca el párpado inferior, y si el ángulo se acerca hasta el limbo, quiere decir que está el ligamento tarsal lateral está suelto. Entonces lo que hay que hacer es reposicionar ese ligamento tarsal a la órbita. Y con eso, sin necesidad de tocar el párpado vuelve a su lugar. Esto es un ectropion paralítico, la parálisis facial por la alteración del nervio facial, afectación. Ectropion quirúrgico también. Las ptosis son otra patología, ¿no?, que hablamos antes, que hay que ver la causa. Puede ser parálisis del motor ocular común, que hemos hablado de eso, y en ese caso no se olviden nunca de mirar las pupilas, en este caso son normales, ¿no? A veces hay una afectación vascular. Por miopatía, la miastenia grave produce ptosis, pero generalmente no es de esta manera, es bilateral. Y la parálisis del simpático, síndrome de Claude-Bernard-Horner. Tratamiento es quirúrgico, pero hay que tener mucho cuidado. Si ustedes miran, hemos dicho de que el párpado superior cubre 1/3 de la córnea, tendría que estar el párpado aquí, el derecho,
¿no? Este lo miramos, tiene tosis del párpado del ojo izquierdo superior. Pero vean, este no está donde debería estar. Entonces lo primero que hay que descartar, si esto es una tosis del párpado o este es el ojo normal y este es el que está retraído por una hipertiroidismo. Hay que descartar hipertiroidismo. Basedow Gravis, que está empezando a veces y que es en un lado. O es una tosis del ojo otro lado. Ese diagnóstico diferencial debe ser. Tosis mecánica, aquí tienen un tumor y está presionando y produce una tosis por compresión. Hay que tratar el tumor. Y esto es una tosis aponeurótica y entropia en el párpado inferior. Esto es por flacidez de todos los ligamentos, probablemente una miastenia gravis, porque las enfermedades no están localizadas en un punto. Esto es parte. Entonces, si examinan al paciente, hacen bien la historia clínica, sabrán si es o no es una miastenia. Y la blefarocalacia. La blefarocalacia es la falta de producción del páncreas, de la célula no productora de insulina del páncreas. Cuando hay ausencia de funcionamiento de la célula no insulínica del páncreas, se produce una flacidez en el cuerpo porque ahí está la elastina de la piel, produce la elastina de la piel. Y entonces se producen este tipo de alteraciones que esto parece una cortina, parece una tosis, pero no es flacidez del párpado. Entonces el tratamiento en estos casos lo debe ver el gastroenterólogo y el oftalmólogo que se dedica tiene que operar esto para quitar esa piel que está de más. Aquí también tenemos otra tosis producida por una causa que aparentemente es un tumor. Y una parálisis del músculo orbicular también. Tenemos la producida por el nervio facial, que produce el lagostalmos. Paciente que está con una parálisis facial, no cierra, no parpadea, en el lagostalmos luego se queda abierto el párpado. El tratamiento es tarsorrafia, suturar el párpado superior con el inferior hasta cuando vuelve a funcionar el músculo de los párpados de ese lado. O sea, una tarsorrafia, esperar que sane y después se libera los puntos. Entre los tumores benignos de los párpados tenemos los antelasmas, que son estos. Son retenciones lipídicas en la piel. Son manchas así amarillas en alas de mariposa, describen los textos. Yo no le veo muy parecido a alas de mariposa tampoco eso. El tratamiento es estético. El párpado es el tejido más noble. Ustedes aquí hacen un ojal y sacan esto y ponen 2 puntos y después de una semana me parece que la evidencia no es nada. Se vuelve a restituir la flacidez, la piel y todo queda perfecto. Y de vez en cuando hay personas que tienen tendencia a formar antelasma y por lo menos una vez cada 5 años así hay que estar sacándole pequeños ojales de piel para sacar estas cosas que estéticamente no son bonitas, ¿no? Lo más que todo es estético, no produce ningún daño además. Estos son de los tumores benignos también quistes dermoides. Este es un quiste dermoide que se presenta generalmente en el nivel de la cola de la ceja, aunque también hay en las paredes orbitarias se presentan algunos quistes dermoides que tienen dentro ustedes sacan ese tumorcito que es quístico y si lo cortan dentro hay pelitos y a veces hay pedacitos de panera, de uña o huesito. Son residuos embriológicos que aparecen en lugares que no son los correspondientes, son quistes dermoides. Moluscus contagioso es una enfermedad viral contagiosa, como dice su nombre. Se presenta uno o varios de estos como estos. Si tenemos un quiste por moluscus contagioso como este en el borde, pueden producir conjuntivitis que no la curan con nada si no se saca ese aparatito. Y para curar eso solamente se hace una incisión pequeña, se saca adentro, tiene un arrocillo y se cauteriza con yodo suficiente, pero hay que sacarlos todos. Si dejan uno, otra vez es viral. Y estos son los quistes de retención, estas son las glándulas MOR, son glándulas sudoríparas del párpado que se tapan por muchas causas y a veces parecen racimos de uva que están sobre los párpados.
El tratamiento es quirúrgico igual y quemar con yodo o bidonato. Los nevos son los lunares, ¿no? Pigmentarios, que también se presentan en el párpado, por los bordes de los párpados. Hay que hacerle seguimiento porque muchas veces se transforman a melanomas, tumores malignos. Entonces hay que hacer, en este caso, digamos, no se hace nada si no cambia o si no tiene vascularizaciones ni nada. Pero si comienza a hacer vascularización o a agrandarse el tumor, hay que sacarlo. Y los tumores malignos más importantes y más frecuentes son los carcinomas de la piel, que están generalmente en la transición entre la conjuntiva y la piel. El crecimiento es lento, algunas veces está en la parte inferior o en la parte, esta es la parte más frecuente, pero también en la parte inferior del párpado inferior. Y se ulceran. Y hay que sacarlo, sacar toda la parte afectada, mandar al laboratorio y tratarlo junto con el especialista en tumores, con el oncólogo. Ellos sabrán qué darle, le dan radioterapia, etcétera, según el tumor. Entonces hay que saber que esta es una lesioncita que la tengo desde hace un año, es un cáncer seguro. Ahora hay dos clases de esto. Hay los vasos celulares, que son más frecuentes, y los espinos celulares, que son más malignos. Esto ni con radioterapia a veces se trata. Entonces por eso es que hay que tratar, porque el oftalmólogo no tiene nada que ver con el tratamiento con radioterapia, es el oncólogo, ¿no? Entonces trabajar en coordinación para que sea el tratamiento adecuado. Y la enfermedad de Chagas, que ya saben porque aquí es zona de Chagas también, cuando pica la vinchuca en el limbo, ¿no? O en la piel del párpado vecino a la conjuntiva, hace su deposición en el punto y el ojo amanece así. Y si es un viejo parece que lo hubieran pegado. En fin, un niño no hay problema. Se trata de Chagas, ¿no? Edema del párpado, un ganglio preauricular, está el ojo en compota, así está cambiado de que se acostó normal y amaneció así. Entonces, ese se llama síndrome de Romaña, ¿no? No sé si tiene alguna cosa, enciéndela la luz, por favor. Estas cosas que parecen nada, pero son cosas que mucha gente la obligan a ir al médico, tener una cosa de ese animal. Y es bueno saber el tratamiento adecuado de eso. Ustedes lo sepan todo. ¿No? Siempre el tratamiento sería derivado de nosotros también lo hacemos. Digamos las cosas que son al alcance de ustedes, por ejemplo, si no